Bienvenidos a otro video sobre teología sistemática. En el video anterior hablamos de cómo se formó el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver cómo se llegó a formar lo que conocemos como Nuevo Testamento y principalmente cuáles son las características que se tuvieron en cuenta para reconocer a esos libros como inspirados por Dios. Como vimos en el video pasado, el Antiguo Testamento, o más bien la Tanakh, era la Biblia de los primeros cristianos, era la Biblia del mismo Jesús. Pero tras la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles comenzaron a escribir nueva literatura, nuevos libros inspirados por Dios. Vamos a ver cómo fue el proceso de la escritura del Nuevo Testamento y cómo llegamos a tener hoy los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cierra con el libro de Malaquías, con la expectativa de la llegada del Mesías prometido. Y el Nuevo Testamento inicia justamente con el nacimiento de Jesucristo. En el medio, un periodo de casi 400 años en los que no hubo profetas. Los discípulos de Jesús fueron testigos de lo que él enseñaba y hacía. Guardaron estos relatos y reinterpretaron el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Los evangelios no fueron escritos mientras Jesús hablaba, no es que los discípulos iban anotando las cosas que Jesús hacía y decía, sino que fueron escritos muchos años después. Pero fue el mismo Jesús quien les prometió a sus discípulos que enviaría a ellos el Espíritu Santo y que el mismo Espíritu les iba a dar el poder de recordar todas sus palabras. Al igual que lo hizo Jesús, las enseñanzas de los discípulos fueron en primera instancia de forma oral. Y después sí empezaron a escribir cartas, ya que las distancias eran grandes en el Imperio Romano, donde se había dispersado todo el cristianismo, donde había llegado la predicación de los apóstoles. Ellos comenzaron a escribir cartas y estos escritos eran adoptados como autoritativos por los primeros cristianos. Vemos que los primeros cristianos adoptaban los escritos apostólicos como palabra de Dios. Y por eso las cartas que enviaban los apóstoles circulaban entre las distintas iglesias de la época. Pero no fue sino hasta la muerte de Pablo y de Pedro que los cristianos sintieron la necesidad de empezar a conservar y recopilar esos documentos que habían sido escritos por los apóstoles. Otro evento importante para la formación de un canon definitivo fue el canon, por así llamarlo, de Marción. Marción fue un hereje que allá por el año 140 de nuestra era formó un primer canon que estaba compuesto por el Evangelio de Lucas y por 10 de las cartas del apóstol Pablo. Ese canon era una manipulación de los textos bíblicos que Marción hizo para justificar sus enseñanzas. Pero el lado positivo de esto es que impulsó a las iglesias a determinar cuáles eran los escritos inspirados por Dios y por ende autoritativos para todo el cristianismo. Otro factor a tener en cuenta para la determinación del canon era la persecución sufrida por los primeros cristianos. Y es que ante esta persecución, que muchas veces era intelectual, era necesario saber cuáles eran los libros que debían protegerse a toda costa y cuáles aquellos que podían ser entregados al imperio.
Todo esto condujo a una etapa de análisis de distintos textos hasta llegar al reconocimiento de los 27 libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Al igual que en el caso del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se formó de un día para el otro, sino que fue un proceso que llevó mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que los textos no eran transmitidos con tanta facilidad como hoy en día, sino que eran copiados a mano y llevados a pie muchas veces de un lado a otro. Así que la compilación de estos textos requirió mucho tiempo. Entre los criterios para reconocer a un libro como inspirado por Dios, podemos mencionar 3 factores. El primero es la relación apostólica, es decir, ser obra de un apóstol o que el autor esté relacionado con un apóstol. Vemos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo, eran cartas que Pablo enviaba a las iglesias o a sus colaboradores. También vemos que hay cartas del apóstol Pedro, cartas de Juan. Vemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio también de Juan y Apocalipsis, que fue escrito también por el mismo apóstol Juan. Pero también tenemos casos de el Evangelio de Lucas y Hechos, que fue escrito por el mismo Lucas, que no era un discípulo de Jesús, pero estaba bajo el apadrinamiento, podríamos decir, del apóstol Pablo. Lo mismo sucedía con Marcos, que estaba bajo la autoridad de Pedro. Un segundo factor muy importante a tener en cuenta para considerar un texto como inspirado es que esté de acuerdo con la doctrina apostólica y en armonía con la enseñanza de la Biblia en su totalidad. Y el tercer factor era que estos libros debían ser moralmente edificantes y estar ampliamente aceptados por las distintas iglesias locales. Pero más allá de estos factores, la condición principal para reconocer a un libro como inspirado es la propia autoría divina. Cuando hablamos de inspiración dijimos que si bien la Biblia fue escrita por seres humanos, el autor principal de las escrituras es Dios mismo. Entonces no es la iglesia la que determina si un libro es inspirado o no, sino que la iglesia simplemente se limita a reconocer esa autoría. Los factores que mencionamos antes sirven como parámetros para poder establecer esto, pero no es lo determinante. Podemos ver en el caso de la carta a los hebreos que se desconoce quién fue su autor. En un principio se pensaba que había sido escrita por el apóstol Pablo, después otros propusieron que había sido Bernabé y demás. Pero se desconoce quién fue el autor humano de la carta a los hebreos. Sin embargo, es innegable que es Dios el autor detrás de esa obra. Cuando uno la lee, se da cuenta claramente que es palabra de Dios. Vemos entonces que Dios no solo guió la escritura y la transmisión de su palabra, sino que también cuidó de la preservación de esos textos para el beneficio de la Iglesia a través de todas sus edades. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era el griego más común de la época. Y podemos subdividir a estos 27 libros en las siguientes secciones. En primer lugar tenemos los evangelios, aquellos que relatan la vida y obra de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico que es el de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. Luego tenemos las cartas paulinas, es decir, las cartas que escribió el apóstol Pablo. Luego tenemos las cartas universales o cartas generales que escribieron los apóstoles a todas las iglesias en general. Y luego el libro de profecía, que es Apocalipsis o Revelaciones. Es necesario remarcar que cuando hablamos, por ejemplo, de las cartas de los apóstoles, no son las únicas cartas
que se han escrito. Vemos que en el Nuevo Testamento se menciona una carta a la Odisea y no contamos con esa carta, tampoco contamos con una probable tercera carta a los Corintios. Sin embargo, sabemos que todo lo que tenemos en la Biblia nos es suficiente y que era la voluntad de Dios que estos 27 libros que tenemos hoy sean los que formen parte de nuestro canon. Entre las pruebas de inspiración del Nuevo Testamento podemos mencionar que registra comunicaciones directas de Dios, como así también apariciones de Jesús tras su resurrección y posterior ascensión. También que equipara las palabras de Jesús con las mismas palabras de Dios y que esta autoridad también le es dada a los apóstoles en ciertas ocasiones. Tal como sucedió con el Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento circulaban libros que no eran inspirados, libros apócrifos y en su mayoría pseudoepígrafes, es decir, escritos que eran adjudicados a alguien famoso, en este caso a los apóstoles. Vemos en las cartas de Pablo que indirectamente hace referencia a esto que sucedía en esa época, incluso mientras él aún estaba con vida, y cómo certificaba sus escritos con su propia firma. En los siglos II y III, la lista de libros apócrifos y pseudoepígrafes se disparó y vemos que hay evangelios apócrifos, libros de hechos apócrifos, cartas apócrifas e incluso libros apocalípticos apócrifos. Para hablar de la autoridad que el Nuevo Testamento tiene sobre nosotros, solo hace falta mencionar algunas cuestiones. En primer lugar, que como habíamos dicho, las cartas de los apóstoles, sus escritos, circulaban en las iglesias como palabras autoritativas. Ya desde el siglo I de la iglesia, los escritos apostólicos eran considerados palabra de Dios. Vemos que el apóstol Pedro en su segunda carta coloca a los escritos de Pablo junto con las escrituras. Acá la palabra que se traduce como escrituras es grafé, y en las más de 50 veces que se menciona en la Biblia siempre hace referencia a la palabra inspirada por Dios. Es decir, que Pedro estaba diciendo que los escritos de Pablo eran palabra de Dios. Lo mismo hace el apóstol Pablo con el Evangelio de Lucas, equiparándolo a la ley de Moisés. En su primera carta a Timoteo, Pablo le dice que las escrituras establecen que no hay que poner bozal al buey que trilla, lo que está establecido en la ley de Moisés, y que el obrero es digno de su salario. Esta segunda frase, que el obrero es digno de su salario, no está en la ley de Moisés, sino que está justamente en el Evangelio de Lucas, pero Pablo lo cita como parte de las escrituras autoritativas. Esto solo a modo de ejemplo para que podamos ver cómo ya desde los primeros siglos las palabras y los escritos apostólicos eran considerados palabra de Dios. Nos podemos preguntar si el canon de las escrituras está cerrado o si esperamos nosotros recibir nueva revelación. Y la respuesta es que efectivamente el canon de la Biblia está cerrado y que no esperamos nueva revelación. Debemos entender que la revelación especial de Dios ha sido progresiva, que como decía la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios al hombre, como habíamos visto en el primer video. No esperamos nosotros recibir nueva revelación porque no hay nada nuevo que nos pueda ser revelado. La revelación, como decía, ha sido progresiva. No fue
la revelación que tuvo Moisés la misma que tenemos nosotros ahora. Nuestra revelación con la que contamos hoy es mucho más amplia que la que tuvo Moisés o la que tuvieron los profetas. Vemos que Noé tuvo una revelación, pero luego Abraham tuvo una revelación mucho más amplia, luego Moisés tuvo una revelación mucho más amplia, luego los profetas tuvieron una revelación mucho más amplia, luego los apóstoles tuvieron una revelación mucho más amplia y nos la transmitieron a nosotros. ¿Deberíamos esperar una revelación más amplia que la que tenemos? Solo en el regreso de Jesús. Para entender la revelación progresiva, debemos fijarnos en que esta revelación siempre va de la mano con el plan de redención de Dios para con la humanidad. Vemos que Dios se le revela a Noé para salvar a un pequeño grupo de personas del diluvio que iba a caer sobre la tierra. Luego se le revela a Abraham para hacer de él una nación. Luego se le revela a Moisés para liberar a esa nación de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, Dios envía profetas para amonestar al pueblo sobre el cumplimiento del pacto que habían hecho con Dios y de las consecuencias que podían derivar de su incumplimiento. Consecuencias que llegan con la deportación del pueblo a Babilonia. Estando en el exilio, Dios envía profetas diciéndoles que los va a hacer volver a la tierra prometida. Y una vez de regreso en la tierra prometida, Dios envía profetas, envía su revelación para decirles que va a enviar en el futuro un Mesías, el Mesías prometido. Hasta ahí tenemos el Antiguo Testamento y vemos que esta es la razón por la que el pueblo judío no ha seguido agregando libros a su canon, ya que no ha habido más profetas, ya que no ha habido nada más que profetizar, porque el pueblo judío sigue esperando el Mesías al no reconocer a Jesús como tal. Vemos que la revelación del Antiguo Testamento culmina en eso, en la promesa de un Mesías, y el Nuevo Testamento empieza con la llegada de ese Mesías, con la revelación máxima de Dios a la humanidad en la persona de Jesús. Jesús revela su vida y su obra a sus discípulos, quienes la registran en los evangelios. Luego de su ascensión, Dios envía al Espíritu Santo sobre sus discípulos para que a través de los autores del Nuevo Testamento nosotros podamos tener una guía de cómo manejarnos en la vida y también para revelarnos los propósitos eternos de Dios, lo que podemos ver con más detalle en el libro de Apocalipsis. Estamos entonces esperando el cumplimiento de la profecía, de el regreso de Jesús, de su segunda venida y de su reino eterno. Por eso mismo no esperamos recibir nueva revelación. La Biblia comienza con el Génesis. Hay una historia desde la eternidad pasada hasta el comienzo de la Biblia. Y hay una historia que culmina con la eternidad futura en el libro de Apocalipsis. En los próximos videos vamos a ver las características de la Biblia, pero primero era necesario determinar cuáles son los libros que la conforman y que la conozcamos un poco mejor, que conozcamos un poco mejor cómo llegaron estos 66 libros a nuestras manos. Te dejo un pequeño dato numérico que podemos ver en el libro de Isaías. El libro de Isaías es como una pequeña Biblia, ya que tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Y lo curioso es que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías nos hablan sobre juicio, así como el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Pero los siguientes 27 capítulos del libro de Isaías nos hablan de salvación, así como el Nuevo Testamento tiene 27 libros.
Y en el centro de esos 27 capítulos que hablan de salvación, en el libro de Isaías, está el capítulo 53. Ese capítulo que hace referencia al sacrificio del Mesías en la cruz, que cargó con nuestra maldad, que por su llaga fuimos nosotros curados. Con esto te quiero decir que el centro del Evangelio, que el centro de la Biblia, es el sacrificio de Jesús. Te dejo el versículo para memorizar de esta semana. Ya lo había mencionado, es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Te dejo ese versículo para que lo memorices, aunque sea para que lo leas durante la semana. Una buena práctica es comparar distintas traducciones bíblicas para tener una mayor comprensión del significado del texto. Así que eso te lo dejo como un consejo para que puedas leerlo durante la semana. Y bueno, ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete, que Dios te está mirando.